Hola, ¿qué tal amigos de Infección Zombie? En especial a los amigos que nos siguen de Crónicas Ocultas. Bienvenidos otra vez de nuevo, pasando Feria de San Marcos, pasando de fiesta algarabía. Hoy nos encontramos de nueva cuenta aquí en las instalaciones de Infección Zombie. Recuerde que estamos ubicados afuera del Panteón de la Salud. Aquí nos puede hacer llegar sus historias, nos puede llegar a hacer sus mensajes, etcétera. Mi nombre es Gerardo Santoyo y como siempre es un gusto y un placer. Hoy de nueva cuenta tenemos a nuestro compañero y colaborador de Infección Zombie, tenemos a Misael Carrasco. ¿Cómo estás, Misael? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas noches a todos los amigos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo el podcast. Pues muy contento de estar aquí otra vez. Ya es la segunda vez. La segunda vez, la vez pasada nos platicó un poco de lo que se dedica, un poco de su trabajo, que estuvo trabajando un poco con Belinda en escenarios. Y esta vez lo invitamos porque él nos prometió y nos dijo que nos iba a contar cosas que sí le han sucedido, que sí le han pasado cosas paranormales en su trabajo, en su vida diaria. Entonces platícanos un poquito qué es lo que nos quieres contar, sobre todo en este aspecto de que lo que nos contaste de que iniciaste en San Luis y Aguascalientes, estuviste trabajando por toda la República. Exacto. Pero ¿qué fue lo que tú dirías, esto fue lo más caramba, por no decir la grosería, que me pasó? ¿Por dónde empiezo? No, mira, pues yo creo que en todos lugares donde de repente hemos estado en ciudades y llegas, rentas una casa porque estás una temporada ahí y te avientas en la ciudad. Bueno, cuando estábamos en la Casa de Terror, pues te avientas hasta 1 mes y medio o 2 meses en una ciudad. Hay veces que llegas hasta con 3 meses de anticipación antes de empezar la temporada. Entonces de repente llegas y encuentras casas que tú dices, ¿por qué está tan bonita la casa y por qué está sola? Ajá, o por qué no la rentaban. Y así nos ha pasado, bueno, nos llegó a pasar en varias situaciones que de primero llegabas y se escuchaban ruidos, ¿no? Y pues lo tomabas normal. Por eso en una ocasión en Colima, llegamos a la casa y la casa estaba, o sea, tenía muebles nuevos, cerrados. El refrigerador estaba nuevo, o sea, la cafetera nunca se había usado, una licuadora en una caja, y tú pensabas que, bueno, uno pensó que pues los tenían así porque pues iban a rentar la casa amueblada, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad pues pasamos de cuenta que llegamos y ahí hay muchas lagartijas. En muchos lugares le dicen besuconas, uh-huh. No es playa. Y esas son unas lagartijas como color rosa. Que son las que se comen las moscas. Sí, y todo insectos. Ese rollo, ¿no? Y entonces pues tú llegabas y las veías ahí y decías tú, y nosotros pues queriéndolas matar, ¿no? Hasta que llega el chavo que nos llevó a Colima y nos dice, no, esas no las mates. Dice, se cuenta que es como aquí en Aguascalientes los grillos, cara. O sea, dice, esas andan en toda la casa, andan en todos lugares. Entonces pues, de repente llegabas en la madrugada y se escuchaban los ruidos. Pero tú pensabas que eran las besuconas, le dicen así porque se escucha que les... Uh-huh. Entonces, pues ya ahí llegando, trabajando, cansados, realmente no le tomabas importancia, ¿verdad?, a los ruidos. En una ocasión nos pasa que nosotros hicimos fuimos un boom en Colima. Uh-huh. Imagínate así como, pues hace un buen de años atrás, uno chavo, cabello largo, con vestidos de negro y todo ese rollo, con un calorón en Colima, que pues nunca habían visto un dark ahí, ¿no? Yo creo. Y pues hicimos mucha sensación, fue la tele, todo, salíamos en radio, televisión. Y de repente la dueña como que escuchó de nosotros y dice, no, pues necesito conocerlos. Porque nosotros no hicimos el trato con los dueños de la casa, ¿verdad? Fue como una inmobiliaria. Con el que nos llevó, él fue el que se encargó de rentar todo. Llega la señora, llega con su hijo. El hijo tenía como 17 años. Uh-huh. No, pues ya llegó y, es que mucho gusto, los he estado viendo en la tele y que salen en el periódico y los quería conocer. Ya llegó, platicamos, nos tomamos un café, desayunamos. Y de eso el chavo, su hijo, ya cuando se iban, agarra y me dice,
oye, ¿nunca les ha pasado nada? Y yo, no. Pues nosotros empezamos, había pasado como 4 días de feria, ¿no? Entonces los anteriores días llegábamos cansados. Pues, entonces, si había ruidos, pues nada más los escuchabas un ratito y ya. Claro. No, dijo eso en la mañana, cabrón. Para en la noche que llegamos, o sea, era como si estuviera alguien allá adentro, cabrón. O sea, ya lo sentías, o sea, la vibra pesada, así que tú decías, cabrón. Pero no fue como la sugestión de que les haya dicho el chavo. No, o sea, pues es que no le tomamos importancia. O sea, no le tomé yo importancia cuando me lo dijo. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, me dijo, ¿no les ha pasado nada? No, ni siquiera lo relacioné, nada. En la noche que llegamos, ruidos, cabrón. Se sonaban, abrían las puertas, se donaban trastes, cabrón. Pero te levantabas y antes de llegar a la cocina, o sea, sentías esa vibra, o sea, un miedo, un escalofrío. Ajá. Y ya no pasabas. Había una compañera que estaba ahí con nosotros trabajando, se llamaba Claudia, o se llama, y ella desde su cuarto me decía, ¿eres tú, Misael? Y yo en mi cuarto, me decía, no, estoy yo acostado. No manches, es que se siente bien, o sea, se siente pesado el ambiente. Y yo, sí, y los ruidos. Ya pasó esa noche. A la siguiente noche llega, se llamaba Julio, el chavo que nos llevó. Y ya le comentamos, no, ¿sabes qué onda? Ayer se sintió una vibra bien pesada aquí en la casa. No manches, en serio, sí. Ya, se quedó ahí con nosotros. En la madrugada, se quedó en el sillón. En la madrugada él vivía enfrente. Sí, llegó y me tocó y me dijo, ¿sabes qué onda, Misael? Que ya me voy, cabrón. Dice, no, me están jalando el cabello. Y yo, no manches, ¿cómo crees? Sí, ya van como 3 veces que me levantan porque me lo jalan. Y yo, no, Julio, ¿cómo crees? Sí, no, pues vete, güey. O sea, nada más vivían ustedes dos, la chava, tú, nada más ella y el chavo que se quedó ese día. Ajá, nos quedamos ella y yo. No, pues así fue noche con noche. Hasta que un día yo llegué y me quedé acostado, pero no cerré la puerta del cuarto. Entonces ya me quedé con la puerta abierta yo así. Y de repente, apenas de esas veces que tienes el sueño bien cansado y cabeceas. Y ya vas cabeceando así para dormirte bien rico y siento así la presencia enfrente de mí. Yo no soy muy de asustarme, o sea, no porque no tenga miedo, ¿verdad? O sea, sí tienes miedo, pero yo no soy de esas personas como que te asustas y te dan ganas de gritar. Ajá. Al contrario, como que siento que me molesta, como que me enoja. Y me lo hizo como 3 veces, pero se esperaba ya hasta que yo fuera durmiendo. Y ya como a la 5ª vez que me lo hizo, volteo y veo la sombra. Pero era nada más la pura... O sea, no se veían ni los ojos, nada más era una sombra. Y pues con perdón, o sea, ya me hizo enojar y ya hasta que le dije, oye, cabrón, déjame dormir. Estoy muy cansado. Y lo único que me estás haciendo es que me estás molestando. O me dejas dormir o te voy a mandar a Chihuahua a un baile, ¿verdad? Y ya como que, haz de cuenta como que se sintió, no sé, de esas veces que sientes, no sé si me explico. Es una sensación que está el ambiente pesado. Y de repente se siente más tranquilo, pero sientes como que se sintió como regañado. ¿Sí me explico? Sí. Se agüitó y pum, se fue. Y de ahí el más, diario eran los ruidos, diario eran todas esas cosas. Pero a mi compañera también era el hecho de llegar y ella decía que en la madrugada sentía que le jalaban las sábanas. Pero nunca viste en verdad qué era. No, nada más vi la pura sombra. Era un hombre, pero era nada más una sombra. Al paso de los días, yo le regalé unos boletos al chavito cuando fue, que te digo que nos dijo, unos boletos de cortesía, y llega. Entonces lo agarro y le digo, a ver, venga, necesito que me digas, güey, ¿qué pasa en tu casa? Le digo, porque nada más ese día que tú fuiste y comentaste que si no nos había pasado nada, empezaron a pasar ruidos, todo en la casa. Y luego me dice, no, es que si te digo no me vas a creer. Y le digo, no, coméntame, dime, platícame. Y le dice, no, mira, lo que pasa es de que ahí vivía un tío mío. O sea, vivíamos mi mamá, mi tío y yo. Y mi tío falleció, pero yo nunca le caí bien a mi tío. Dice, siempre
me veía así como... Pues de esos señores que eran como que muy machistas, ¿no? O muy recios. Y de repente era así como que siempre lo veía como un muchachito pendejo y no lo bajaba de cosas así, ¿no? Entonces dice, yo nunca le caí bien a mi tío. Entonces agarra y me dice, fallece. Y cuando él fallece, empezaron a suceder así cosas en mi casa, dice. Pero a mí, cuando yo estaba solo, agarraba y me sacaba de las greñas a la puerta, o sea, a la calle. Pero nada más a él, o sea, cuando estaba la mamá, no pasaba nada. Nada más a él, y siempre llegaba y lo encontraba en las escaleras de la casa, porque tenía unas escaleritas afuera, y ahí siempre esperaba hasta que su mamá llegara de trabajar, como a las 9 de la noche, 10. O sea, por ejemplo, entraban, no es que entraban a la casa y tenían que estar juntos, el papá, la mamá y el chavo, sino que puede estar cada quien, pero la mamá tiene que estar para que no pasara nada. Exacto. Oye. Pero en una ocasión, tranquilo, ya te asustaste. No. En una ocasión dice Espérame, estoy grabando. Él llegó, la mamá llegó ese día temprano y a ella le tocó ver cómo lo sacaba de la casa, güey. O sea, pero ella afuera. Sí, ella llegando y a él o sea, él salió volando de la casa. ¿Cómo se vería, güey? O sea, yo no me imagino. Pues mira, yo ya no alcancé yo a platicar con la mamá sobre ese tema porque sí era interesante, ¿verdad? Uh-huh. El hecho de ver cómo ella vio que salió volando de la casa. Y ese día ella ya le creyó a él lo que estaba pasando en la casa. Por eso se salieron de ahí. Y por eso se fueron y dejaron la casa sola. También me platicaste una vez que en San Luis fuiste a un hospital abandonado, ¿no? Y que también hay... sí. Fíjate que es bien raro porque ese día nos pasaron varias cosas montando. Pero una de ellas es de que había una parte que eran pasillos muy largos. Uh-huh. Pero me creerás que ese hospital, yo creo que en su tiempo fue un hospital así como muy de lujo. En serio. O sea, había lugares, Gerardo, que tú te quedas así que tú dices, esto era una casa. O sea, había como que lugares de aislamiento que eran de 2 pisos. O sea, como que para que el familiar se quedara arriba y el enfermo acá abajo. Uh-huh. Tenían cocineta, baño, un pedacito así como de patio. O sea, era una casa. Y se supone que esa parte donde estaba el hospital era el área psiquiátrica. Entonces nosotros llegamos y haz de cuenta que tú entrabas ahí, sí te sorprende mucho porque en realidad yo creo que la gente de San Luis Potosí que sabe cómo está el hospital. ¿Cómo se llamaba el hospital o dónde está ubicado? Está en la colonia Industrias. Se llamaba... ¿Está entrando a San Luis o...? Por el lado de Industrias, por el lado de donde cuando llegas como por la autopista, ajá, por ese lado llegas y ahí está el hospital. Donde está un lugar que se llama Ciudad Maderas. No sé, güey, es que no que llegas y es como una ciudad industrial, que hay un chingo de fábricas por todos lados. Sí, por ahí. Se llama Industrias. Y haz de cuenta que toda la gente que yo creo que de allá no me va a desmentir de que, o sea, sí te sorprende, güey, de que entras y, o sea, eran casas. Haz de cuenta como una casa de Infonavit de esas chiquitas que ahorita hay. Ajá. Haz de cuenta que una casa de esas era un cuartito para un paciente. O sea, era un hospital privado. De lujo. Ajá, y no recuerdo cómo se llama el hospital. Entonces, ¿Tú sabes por qué se abandonó, güey, o algo así? ¿O por qué se dejó? Creo que eran varios socios y todo ese rollo y creo que salieron con problemillas. Y sobre esa misma avenida, más adelante hay un hospital que ya es como una torre y se llama igual. Y al parecer son de las mismas personas. Sí, ese es. Ya. Es un hospital que está ahí funcionando. El otro que te digo, pues ahí está abandonado. Lógicamente ahorita ya a los cuartitos y todo está saqueado. Uh-huh. Pero cuando nosotros llegamos, las puertas se azotaban. De todo ese pasillo, se azotaban las puertas. Nosotros llegábamos, y fuimos y las amarramos, o sea, las sujetamos y todo ese rollo. Y a otro día llegabas y ya estaban abiertas. Y otra vez sonando. Pero no había forma de que alguien se brincara o se metiera. Está abandonado, está cercado. Y se supone que hay una persona que lo cuida.
Entonces, pues, realmente, entre comillas, pues, no debería entrar nadie, ¿verdad? Claro. Y ya hasta que ya definitivamente fuimos y las clavamos. Ya. En eso fue en el montaje. Había áreas en el panteón donde pasabas en el día y no se sentía nada. ¿En el panteón? Digo, en el hospital, perdón. Pero en la noche, o sea, se sentía una vibra bien pesada, pero pesada. De repente estábamos montando, me acuerdo que estaba colgando unos cuerpos y estaba una rampa y por la parte exactamente de atrás de la rampa está el mortorio donde si fallece alguien van y lo dejan ahí, claro. Y luego ya llega el servicio funerario y se lo llevan. Llegabas a esa parte y no sé, ese día yo creo que ya era como las 3 de la mañana. Sí, como las 3. Estaba colgando todo ese rollo y de repente doy un paso y me acerqué casi a donde está la vuelta, donde está y algo así me dijo, no vayas. Y yo, todos mis compañeros, los chavillos que estaban conmigo y todo ese rollo, me bajo, se me queda viendo a Julio, un saludo a Julio que es mi chalancillo de cajón. Es mi mano derecha cuando salíamos de viaje. Y Julio se me quedó viendo así raro, ¿no? Ya, me digo, no, vámonos para acá. Y digo, ya no vamos a subir. Vamos a ir de aquel lado. Y ya montamos y todo ese rollo de acá. Nada, llegábamos más rápido haciendo esto. Pero tuvimos que salirnos por el pasillo. Y yo le dije, no, vamos por aquí por el pasillo. Ya nos fuimos. Empezamos a montar una cámara ahí, todo ese rollo. Y yo salía y yo veía como 4 sombras, güey, atrás de la... Pues es una rampa, es como una escalera con una rampa. Que se asomaban, pero yo los veía de reojo. O sea, nunca los vi acá. Y yo por más que decía, no, hay que apurarnos rápido, ¿no? O sea, no quería que se me viera... Que me quería de ir de ahí porque yo sentía, pues, algo malo. O sea, que algo malo nos podía pasar. No le tenía miedo a las 3 sombras, sino que algo me decía que me fuera. Y que no subiéramos ya. Pues agarro, ya terminamos y nos fuimos donde maquillábamos. Ya, no, pues ya nos vamos, que esto y que el otro. Se van los chavos, todo ese rollo. Y se me queda viendo Julio y me dice, güey, ¿qué viste? Y yo, ¿por qué? Dice, es que desde que te bajaste del bote yo te vi, o sea, vi tu cara como que te saconeaste, dice, y se me hizo raro que dijeras que ya vámonos, ya no vamos a subir y vámonos al otro lado, pero por el pasillo, dice. Dice, ya cuando estábamos allá, yo te veía que tú estabas así trabajando y todo ese rollo y volteabas de reojo y como que te quedabas así un ratillo y luego ya seguías en la plática. Ya le dije, no, güey, es que acabo de ver, o sea, yo sentí esto. Y luego después algo me dijo que ya no subiéramos y algo me decía que ya nos fuéramos, güey. Pero cuando volteé veía 3 sombras que salían por detrás de como que se asomaban por detrás de las escaleras. Bueno, de la rampa. Me dice, fíjate que él me dice, fíjate que yo también sentía así como que presentía algo, güey. O sea, como si nos fuera a pasar algo. No pasó absolutamente nada más que ver esas 3 sombras, ¿no? Pero sí era una sensación así como que de repente más en la parte alta y donde era el quirófano, entrabas, o sea, y sí se sentía así un ambiente como hueco, como muy raro. ¿Y nunca preguntaste a la gente de ahí? Espérame, una ocasión, eso fue para un día 1 de noviembre. En esa ocasión, el hermano del tipo que nos llevó, entra al recorrido y cuando sale me dice, no manches, ese güey que tienes ahí tirado, dice, el del cabello blanco, güey, el del cabello largo, dice, que tiene los ojos así blancos y se mueve así y hace todo este rollo, dice, se ve bien cabrón. Y yo, no, pues no tengo a nadie así. Sí, ¿cómo no? Me dice, mira, ven. Y me llevó, y no, o sea, yo tenía ahí en esa área, salía el de la sierra, porque ya era la última parte de la casa de terror, y tenía un chavo, que salía en una silla de ruedas. Entonces, te das cuenta que primero salía el de la silla de ruedas, y como que te correteaba, y empezaba a gritar, y en eso salía el interface, y ya te sacaba de la casa. Y le digo, ve, no manches, dice, no, a mí me quiso agarrar.
Dice, a mí me quiso agarrar porque le hacía así, y luego se contorsionaba y hablaba y sabe qué tanto decía, güey, pero traía el cabello blanco, así muy blanco de su piel, dice, pero traía tenía los ojos blancos. Y yo, no. Y él fue el único, o sea, así presente, que vio algo, bueno, ahí, y nada más en esa fecha, o sea, el día 1 de noviembre. Ya después no se volvió no se volvió a ver nunca. Y nunca preguntaste así a la gente si lo había visto. Bueno, para empezar, si hay gente alrededor, o sea, vecinos y todo el pedo, o es un lugar solo. Ahí no hay casas alrededor y todo ese rollo, pero sí dicen muchas cosas, que de repente se ve que hay una mujer que se asoma, tiene como un tapanco. Haz de cuenta que tú entras y está como el lobby, y luego se veía el segundo piso, pero era una marquesina así como con madera, y luego ya se veían los consultorios arriba. Mucha gente decía que había una señora que agarraba y se asomaba por ahí arriba, pero que los veladores no aguantaban a quedarse a dormir adentro. Ajá. Porque decía que de repente cuando se quedaban a dormir, se dormían en un sillón, pero cuando menos se acordaban veían a la señora, ya cuando menos se acordaban ya la tenían aquí, o sea, como que volando. Ajá. Y esa fue una historia que me contaron como 7 personas diferentes de esa señora. Pues es que es un lugar, yo siento que es donde pasaron demasiadas cosas, o sea, mucha muerte, mucho... ¿Cuál es la primera...? Ahorita comentaste de que no es miedo, que a lo mejor es... o a lo mejor sí te da miedo, pero tratas como de evadirlo, güey. ¿Hay algo que te haya dejado así impactado que digas, no, man, yo no vuelvo a entrar aquí, güey, yo no vuelvo a venir aquí, o... Fíjate que... Es que... Va a sonar suena como un cliché, güey. O suena... Muy pocas veces yo he contado esto. En una ocasión estábamos muy niños nosotros. Y... ¿Yo qué te diré? Unos 6 años. 5 años. Y mi papá le dice a mi padrino, vamos a la feria de San Luis. No, compadre, pero ya es bien tarde. No te creas, mi padrino llegó y le dijo a mi papá, le dice, vamos a San Luis, a la feria. Y mi papá le dice, no, compadre, ya es bien tarde. Dice, de aquí a que llegamos allá, dice, tenemos que pasar ahí por la M, dice, y se aparece el muerto. Entonces, mi madrina era muy así, ¿no? Y ya le dijo a mi papá, está loco, compadre, no sé qué. Con otras palabras, ¿no? Con la P. ¿Qué le pasa? Y todo ese rollo. Bueno, vámonos. Y agarramos. Y ellos tenían una Guayín, de esas camionetas guayinas que se llamaban así. Sí. Entonces eran muy grandes. Entonces, adelante venía mi papá manejando. El hijo mayor de mi padrino y mi padrino. Y luego venía atrás mi mamá, mi madrina y la hija mayor de ellos. Y los escuincles nos fuimos atrás, en la partecita de atrás ahí, ¿no? No sé cómo estuvo el asunto, que de repente mi papá dice, chinga, nos va a salir el muerto. Mi papá toda su vida trabajó en carretera. Entonces no sé si por los chochos o lo que sea, pues veía fantasmas, ¿verdad? Y de repente llegaba y te contaba un buen de cosas así que le habían pasado en carretera. Entonces dice, no, es que es la hora en que sale el muerto. No sé cómo estuvo el asunto cuando de repente yo empiezo a escuchar a mi madrina que empieza a gritar. Pero mi madrina era muy folclórica, cabrón. O sea, si era así de, ya sé, güey, ¿qué le pasa? Porque está en medio de la carretera. Cuando dijo eso, pues todos los morrillos volteamos, ¿verdad? Y había un tipo, güey, que era un muerto. O sea, era un güey que tú lo veías con un pantalón de mezclilla, una chamarra así como de cuero, pero... Como calcomida. Sí, calcomida, o sea, desmadrada, así como si fuera una película de terror, güey. Y el güey, pero no volteó nunca, o sea, él estaba de espaldas. Entonces, se hizo el gritadero, todo ese rollo, y en ese entonces, en esa curva, yo no me recuerdo que en ese entonces era muy cerrada, ¿no? Venía un Torton. Uh-huh. Y cuando vino el Torton, pues mi papá toda su vida en carretera se agarró y ¡pum!
como que lo atropelló. Pero cuando lo atropelló, Gerardo, no cae, o sea, cayó arriba del cofre, güey. Del carro. ¿Pero cómo? No sé. ¿Sí me explico? O sea, no es una película, güey. Haz de cuenta que él llega y pum, le pega. Y así como estaba de espalda, se acostó en el cofre, güey. Y desapareció. No. Seguimos. Y cuando seguimos más adelante, voltea. Y venía otro tráiler, güey. Del otro lado. Sí, del otro lado. Cuando voltea y pone la cara, güey. Y tenía la cara toda desmadrada, güey. Toda desmadrada. Y todos gritamos, güey. Y brincamos con nuestras mamás, güey. O sea, todos brincamos y ahí nos quedamos, todo ese rollo. Y todavía se escucha cómo le pega al cofre. Y voltea y le hace. Y pasa por en medio de la guayina, güey. O sea, como que para que todos lo viéramos. A ver, güey, no entendí cómo por el medio, güey. O sea, traspasó el vidrio. Sí, traspasó el carro, güey. Yo pensé, güey, que por miedo y por todo ese rollo, yo había imaginado un buen de cosas, ¿no? Quedó, todos gritamos, güey, todos, estaba mi mamá de testigo, güey, o sea, no lo vi yo nada más, güey, está mi papá, o sea, todos lo vimos, güey, todos. Suena de película, te digo, es que es una... Si tú lo escuchas así, suena como si fuera... Sí, muy mamón. Sí, güey, irreal, güey. Pero pasó. Pasan ese tiempo, ese rollo y ya empezamos a gritar y todo ese rollo. Mi madrina, güey, como buena mexicana y todo ese rollo, pues empezó a rezar, güey, todo ese rollo. Y ya llegamos a San Luis, con la familia de mi padrino. Se contó todo el show, pues como que se despejó, ya empezaron a alegrarse, fuimos a la feria. Más o menos, ¿como a qué hora era? Como a las 6 de la tarde. Más o menos. Sí, porque mi papá decía, es que si nos vamos ahorita, cuando pasemos por ahí, me va a salir el muerto. Entonces tú ya no irías a la M. ¿Cómo? Ya no irías a la M. Nah, pues sí, he pasado ahí un chingo de veces, güey. Y ya no ha pasado nada. Me han pasado cosas bien raras, pero ahorita te cuento las otras. Si es para otro capítulo, porque nos quedan, ¿cuánto, Chacón? 3 minutos, ya no se Bueno, alcanza. nos vamos todo ese rollo. Al paso del tiempo, mi papá, ya grande, güey, me dice, ¿te acuerdas cuando nos salió el muerto en la carretera? Que íbamos a San Luis. Y yo, o sea, yo lo tenía como un recuerdo vago, güey, ¿sí me explico? Y él me dice, ¿te acuerdas cómo pasó por el medio? Y yo, sí, yo sí me acuerdo de todo eso. Dice, yo vi cuando él, su intención era que nosotros nos estrelláramos primero con el tráiler. Torto. Con el torto ahí. Y cuando yo vi que se quedó acostado, dice, yo me acuerdo que yo me aferré al volante, dice, y yo empecé a decir un salmo. Empezó a decir, creo que el Salmo 91. Y cuando pasó eso, dice, venía el otro tráiler, y yo dije, ahorita te vas a voltear y me vas a enseñar la cara, ¿verdad? Y vas a pensar que me voy a asustar. No, pues agarro. Así como él, yo creo que lo pensó, así sucedió, cara. Pero te digo, es una cosa. O sea, lo que quería, como quien dice, es que se asustara, volanteara. Ajá, y estrellara contra el tráiler. ¿Y nunca te pusiste como a investigar quién era ese güey? No, güey. Fíjate, es que te digo que yo lo tenía como un recuerdo vago, güey, en mi psique, yo creo, güey. Porque pues suena como si hubiera visto una película y se me quedó, ¿no? Pero ya hasta después de años, güey, cuando él me dice otra vez ese rollo, o sea, me llegaron todos los... Como el flashback de recordar todo ese rollo, y me quedé, pero yo ya estaba... Pues yo te diré que ya tenía unos 25 años, güey. Pero fue real, aunque usted no la crea. Pues bueno, vamos a cortarle ahorita aquí porque ya se nos terminó el tiempo, pero va a haber otra emisión con Misa aquí, Crónicas Ocultas. Ahorita ya nos terminó el tiempo, como les repito, ya Chacón ya está enojado atrás de cámaras. Sí, ya. Nuestro productor Chacón. Ya se cansó que le cuente mentiras. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer a Bubba Prime, nuestro patrocinador oficial, que también ya se unió como patrocinador para los eventos del mes de octubre. Falta mucho, yo sé, pero para nosotros como organizadores es el tiempo perfecto para entregarles un espectáculo de calidad. Entonces yo me despido de ustedes. Mi nombre es Gerardo Santoyo. Un agradecimiento a Bubba Prime. Ahorita van a aparecer aquí los datos, aquí abajito van a aparecer los datos para que usted se comunique con ellos y pueda ahora sí que cotizar cualquier trabajo de sublimación, de impresión digital,
de lonas, de flyer, de póster, de todo lo que se le antoje, créame que con ellos es la mejor opción. Y bueno, Misa, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Va a haber una tercera parte, amenazas. Sí, tengo que venir a contarles otras que ya son... O sea, que ahí ya sí ya tengo ya conciencia de que sí pasaron. De que sí me pasaron ya más grandes. O sea, que ya digo, no. Pero esa de eso sí pasó. Bueno, cuídense, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Buenos días, noches, tardes o la hora que nos esté viendo. Hasta luego.